El conflicto en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán ya cumple su quinto mes desde las hostilidades en el mes de febrero, enfrentamientos directos por primera vez entre ambos países. Ahora la actualidad gira alrededor de las dificultades para poner sobre la mesa el memorándum de entendimiento, un memorando de 14 puntos que contempla una tregua de 60 días para que ambos actores pudiesen sentarse sobre la mesa a negociar. Este será parte del análisis que les ofreceremos esta tarde. Vamos a conectarnos directamente hasta Portugal con Dylan Pereira, analista internacional, para discutir la actualidad alrededor de este conflicto. Dylan, qué gusto recibirte para comentar este tema, porque lo cierto es que el fin de semana ha habido idas y venidas. Aunque han pausado las operaciones militares, no se sabe muy bien por parte de los voceros de ambos lados si realmente esta pausa en las operaciones militares tiene que ver con un reinicio de las conversaciones. Qué gusto recibirte. Muy buenas tardes, Nastasia, a ti o a toda la audiencia de Brújula Internacional. En efecto, este fin de semana, las últimas 72 horas, se ha dado una suerte de tregua no oficial entre ambos países, entre Irán y Estados Unidos, luego que se reanudasen por más de 13 días los bombardeos de Estados Unidos contra Irán y dando así fin, al menos de facto, a ese memorándum de entendimiento al que hacía referencia de 14 puntos que había sido conseguido o mediado a través de Pakistán y el apoyo de importantes estados de la región como Qatar, que habían colocado esfuerzos diplomáticos para dar un margen de 2 meses para generar un acuerdo definitivo que contemplase tanto el control del programa nuclear iraní, la limitación del acceso al arma atómica, que además es en concordancia a lo que dicta el derecho internacional en torno a la no proliferación nuclear, pero por otro lado también el levantamiento de las sanciones a Teherán. Como hemos dicho, durante más de 13 días las hostilidades han retomado, pero coincidiendo con las declaraciones del embajador de Estados Unidos ante la ONU en Nueva York, quien decía que el presidente Trump ha decidido darle una vez más espacio a la diplomacia. Se abre este nuevo compás de espera y sobre todo en un marco regional donde el clima geopolítico, particularmente de las monarquías del Golfo y también de estados como Pakistán, es forzar este retorno a la mesa de negociaciones para generar dentro de los cánones de la diplomacia un acuerdo regional, ya que también nuevamente la infraestructura muchas veces crítica en estados como Jordania, como Bahrein, como Kuwait, donde operan bases militares estadounidenses, han sido targets, han sido objetivos también de Irán. Y por supuesto también la consternación económica al reactivarse este cuello de botella en la economía global con las interrupciones permanentes en el estrecho de Hormuz. Fíjate, Dylan, después de la guerra de los 12 días del año pasado, en el mes de febrero, el 28 de febrero puntualmente, se enfrentan directamente Estados Unidos e Irán en un conflicto que antes era a través de elementos proxy o de actores proxy que intervenían en el conflicto. Este es el caso de los rebeldes hutíes de Yemen, porque los rebeldes hutíes de Yemen, al ser aliados de Irán, han desempeñado un papel importante también en la región, en este conflicto, como aliados de la nación islámica. Ahora amenazan y han amenazado la seguridad del estrecho de Bab el-Mandeb, un estrecho fundamental sobre todo para Arabia Saudita, que también se implica en este conflicto, un conflicto que se ha regionalizado, donde ya intervienen distintos actores. Entonces, ¿cómo entender estas relaciones y cómo esperar que el conflicto no se siga extendiendo y que estas conversaciones puedan generar que haya calma en el Medio Oriente? Ha señalado un punto medular, Nastasia, para entender la anatomía del conflicto en el Medio Oriente y es precisamente el punto de los proxies. Como bien lo has dicho, la República Islámica de Irán ha financiado durante décadas a organizaciones en diversos países con fines militares y algunas de ellas, por supuesto, también terroristas que han operado en países como Líbano, en países como Yemen, como bien lo has dicho, los hutíes es un caso de ello, una organización proxy declarada terrorista por la Unión Europea, por Estados Unidos y por gran parte del mundo, que han no solamente asolado, digamos, a Yemen con una guerra civil permanente, sino también han en diversas oportunidades atacado la seguridad marítima internacional
del estrecho de Bab el-Mandeb, como lo has mencionado, colocando en riesgo todo el comercio en el Mar Rojo y que de hecho en su momento ha tenido respuestas incluso de la Unión Europea con la operación Áspides, que proveía seguridad a los cargueros que transitan por esta zona que también es muy sensible. Más del 30% del comercio global pasa a través de este estrecho para derivar en el Mar Rojo. Y esto en el caso del último, digamos, episodio del enfrentamiento entre Washington y Teherán, también ha tenido otros corolarios en el caso del Líbano, y de hecho no es casual que hace unos días recibía en la Casa Blanca al presidente, aún Trump recibía al presidente del Líbano por primera vez en más de 16 años, un líder de Beirut llegaba a Washington y hablaba de la posibilidad de aumentar la cooperación con Beirut para también directamente contrarrestar a Hezbollah y de alguna forma debilitar toda esta estructura de proxies que Irán ha cultivado durante décadas en todo el Medio Oriente y que ahora, como bien lo has dicho, se suma esta variable económica y podríamos enfrentar la mayor disrupción del comercio marítimo internacional de los últimos siglos si se llegase a coincidir un cierre tanto por parte de los hutíes del estrecho de Bab el-Mandeb como también el cierre del estrecho de Hormuz, disparando por supuesto los precios de la energía, pero también dificultando las rutas marítimas de comercio global. Y esto es importante destacarlo porque son dos de los cuellos de botella más importantes del mundo. Ya lo hemos discutido, Así el es. riesgo se cernía sobre el estrecho de Hormuz, pero ahora también se traslada al Mar Rojo. También, por otra parte, Dylan, es oportuno revisar el papel de Arabia Saudita. Y te presento a Arabia Saudita en este análisis porque el presidente Trump ha dicho que para poder negociar ciertos planes con el tema del desarrollo nuclear con Correcto. Arabia Saudita se tendría que apegar a los acuerdos de Abraham. Esto tiene que ver con restablecer o fortalecer las relaciones con Israel, que entra como un actor también fundamental en este conflicto. Es algo clave lo que mencionas, Nastasia, porque la posición de Washington con Riyadh, y recordemos que el primer viaje internacional que hace Trump en su segunda administración es precisamente a los estados del Golfo, visita Arabia Saudita, visita Qatar y también Omán, y precisamente hacía esta petición en Riyadh a sus aliados sauditas de adherirse a los acuerdos de Abraham, que siempre fue la política de Estado por parte de Washington, D.C. para permitir o dar paso a una cooperación en términos de desarrollo nuclear, que siempre se ha mantenido dentro de los estándares de fines pacíficos, de fines energéticos, con la precondición de la adherencia a estos acuerdos de Abraham, que normalizó durante el primer mandato del presidente Trump las relaciones diplomáticas entre varios países musulmanes de la región, por supuesto, entre ellos el caso de Marruecos, que establecían embajadas en Tel Aviv y viceversa, y que daba este clima de apertura y de estabilidad en el Medio Oriente. También estuvieron participando países como Emiratos Árabes Unidos. Ahora, este paso que da Trump en las últimas semanas de avanzar en negociaciones nucleares con Arabia Saudita sin el prerequisito de los acuerdos de Abraham es un cambio radical en la fórmula de Estados Unidos en su visión respecto al Medio Oriente. Y por otro lado, el día de hoy estamos a unas horas que se dé este encuentro, el octavo encuentro desde el inicio de su mandato, entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Así que podríamos ver un nuevo viraje en la brújula de Estados Unidos respecto a la situación del Medio Oriente tras los resultados de esta reunión. Y es este clima de ambigüedad estratégica al que ha jugado la diplomacia estadounidense en los últimos meses, no solo en el Medio Oriente, sino en gran parte del mundo. Un conflicto que tiene puestos todos los ojos del mundo y que además genera mucha angustia en la comunidad internacional, ocupa los primeros titulares de la prensa internacional y aquí, bueno, estamos tratando de evaluar cómo ha ido esta evolución, que es muy confusa porque ya tú lo comentabas por cómo Estados Unidos va moviendo sus hilos diplomáticos. Dylan, vamos a hacer una pausa en esta conversación porque hay también otros temas importantes para el análisis puntualmente en nuestra región que es oportuno revisar en esta conversación que estamos teniendo con Dylan Pereira, analista internacional. Hacemos una pausa y al regreso vamos a incluir en este análisis otros temas. Para